Procedamos sucintamente. Consideremos un ámbito de experimentación tomado como un mundo real, ya no con respecto a un yo, sino a un sencillo hay. Hay, en un momento dado, un mundo tranquilo y sosegado. Aparece de repente un rostro asustado que contempla algo fuera del ámbito delimitado. El otro no se presenta aquí como un sujeto ni como un objeto, sino cosa sensiblemente distinta, como un mundo posible, como una posibilidad de un mundo aterrador. Ese mundo posible no es real, o no lo es aún, pero no por ello deja de existir. Es algo expresado que solo existe en su expresión, el rostro o un equivalente del rostro. El otro es para empezar esta existencia de un mundo posible. Y este mundo posible también tiene una realidad propia en sí mismo, en tanto que posible. Basta con que el que se expresa hable y diga «tengo miedo», para otorgar una realidad a lo posible como tal, aun cuando sus palabras fueran mentira. El yo, como indicación lingüística, no tiene otro sentido, ni siquiera resulta imprescindible. China es un mundo posible, pero adquiere realidad a partir del momento en que se habla chino o que se habla de China en un campo de la experiencia dado, cosa muy diferente del caso en el que China se realiza convirtiéndose en propio campo de experiencia. Así pues, tenemos un concepto del otro que tan solo presupone como condición la determinación de un mundo sensible. El otro surge bajo esta condición como la expresión de un posible. El otro es un mundo posible, tal como existe en un rostro que lo expresa y se efectúa en un lenguaje que le confiere una realidad. En este sentido, constituye un concepto de tres componentes inseparables: mundo posible, rostro existente, lenguaje real o palabra. Evidentemente, todo concepto tiene su historia. Este concepto del otro remite a Leibniz, a los mundos posibles de Leibniz y a la mónada como expresión del mundo. Pero no se trata del mismo problema, porque los posibles de Leibniz no existen en el mundo real. Remite también a la lógica modal de las proposiciones, pero éstas no confieren a los mundos posibles la realidad que corresponde a sus condiciones de verdad. Incluso cuando Wittgenstein contempla proposiciones de terror o de dolor, no ve en ellas modalidades expresables en una posición del otro, porque deja que el otro oscile entre un otro sujeto y un objeto especial. Los mundos posibles poseen una historia muy larga. Resumiendo, decimos de todo concepto que siempre tiene una historia, aunque esta historia zigzaguee o incluso llegue a discurrir por otros problemas o por otros planos diversos. En un concepto hay, las más de las veces, trozos o componentes procedentes de otros conceptos, que no respondían a otros problemas o suponían otros planos. No puede ser de otro modo, ya que cada concepto lleva a cabo una nueva repartición, adquiere un perímetro nuevo, tiene que ser reactivado o recortado. Pero por otra parte, un concepto tiene un devenir que atañe en este caso a unos conceptos que se sitúan en el mismo plano. Aquí los conceptos se concatenan unos a otros, se solapan mutuamente, coordinan sus perímetros, componen sus problemas respectivos, pertenecen a la misma filosofía, incluso cuando tienen historias diferentes. En efecto, todo concepto, puesto que tiene un número finito de componentes, se bifurcará sobre otros conceptos, compuestos de modo diferente, pero que constituyen otras regiones del mismo plano, que corresponden a problemas que se pueden relacionar, que son partícipes de una co-creación. Un concepto
no solo exige un problema bajo el cual modifica o sustituye conceptos anteriores, sino una encrucijada de problemas donde se junta con otros conceptos coexistentes. En el caso del concepto del otro, como expresión de un mundo posible en un ámbito de percepción, nos vemos impulsados a considerar de un modo nuevo los componentes de este ámbito en sí mismo. El otro, no siendo ya un sujeto del ámbito ni un objeto en el ámbito, se va a constituir la condición bajo la cual se redistribuyen no solo el objeto y el sujeto, sino la figura y el telón de fondo, los márgenes y el centro, el móvil y la referencia, lo transitivo y lo sustancial, la longitud y la profundidad. El otro siempre es percibido como otro, pero en su concepto representa la condición de toda percepción, tanto para los demás como para nosotros. Es la condición bajo la cual se pasa de un mundo a otro. El otro hace que pase el mundo, y el yo ya tan solo designa un mundo pretérito. Estaba tranquilo. Por ejemplo, el otro es suficiente para transformar toda longitud en una profundidad posible en el espacio, e inversamente hasta tal punto que, si este concepto no funcionara dentro del campo perceptivo, las transiciones y las inversiones se volverían incomprensibles y chocaríamos continuamente contra las cosas, puesto que lo posible habría desaparecido. O por lo menos, filosóficamente, habría que encontrar otra razón para que no anduviéramos dándonos golpes. De este modo, en un plano determinable, vamos pasando de un concepto a otro a través de una especie de puente. La creación de un concepto del otro con unos componentes semejantes acarreará la creación de un concepto nuevo de espacio perceptivo, con otros componentes por determinar. No darse golpes o no darse demasiados golpes formará parte de estos componentes.